¿Alguna vez has oído un llanto en la noche? Un lamento lejano que te hiela la sangre y te hace mirar por la ventana, buscando respuestas que nunca llegan. Esta es la historia de la Llorona, la madre condenada a vagar por la oscuridad, buscando lo que nunca podrá recuperar. Si alguna vez te has preguntado si los fantasmas realmente caminan entre nosotros, esta noche es la respuesta. Pero ten cuidado, porque al escuchar su llanto, no solo estarás escuchando su dolor, sino invitándola a acercarse. Apaga las luces, cierra los ojos y prepárate, porque lo que escucharás puede ser lo último que oigas. Ahora, escucha bien, si te atreves. Era una madrugada de invierno, y la niebla densa cubría las calles desiertas como un velo pálido. Volvía de una reunión familiar, caminando apresurado y con el corazón inquieto, cuando comenzó el sonido. Primero, era solo un susurro arrastrado por el viento. Luego, creció hasta convertirse en un lamento continuo, un llanto desesperado y prolongado, que me erizó la piel antes de que pudiera comprender qué era. No había ningún rastro de vida a mi alrededor, ni siquiera las ramas de los árboles se movían. Solo aquel lamento atravesaba el frío silencio de la madrugada. Allí estaba ella, de pie, inmóvil, como una estatua desgastada por el tiempo, en medio de un callejón oscuro. La figura vestía de blanco, pero su ropa estaba sucia y rasgada. Sostenía algo en sus brazos, envuelto en telas manchadas de un rojo oscuro, casi negro. Mi cuerpo se paralizó, y la sensación de pánico empezó a crecer en mí. El rostro de la mujer estaba cubierto por el cabello mojado, pegado a su piel pálida, como si hubiera sido arrastrada desde el fondo de un río. Cada mechón parecía moverse de forma independiente, retorciéndose lentamente, y tuve la inquietante sensación de que se estaba volviendo hacia mí. Sentí el impulso de correr, pero mis pies no respondían. El aire parecía pesado, y cada respiración era un esfuerzo que me empujaba hacia el suelo. Podía escuchar mi propia respiración agitada, y el intenso frío parecía cortar mi piel. Ella comenzó a caminar hacia mí. Su andar era lento, y sus pasos resonaban arrastrados. Era como si cada paso suyo estuviera cargado de una energía densa, como si luchara contra algo invisible que intentaba impedirle avanzar. Y, con cada paso que daba, su llanto se hacía más fuerte, más agudo, más cercano. Mis ojos no podían apartarse de aquella figura. Entonces, noté un movimiento en su rostro, una sonrisa. No una sonrisa común, sino una que se extendía más de lo que cualquier boca debería. Y allí, en aquel rostro manchado de lodo, aquella sonrisa se alargaba, estirándose hasta casi tocar sus oídos. Comencé a retroceder lentamente, cada movimiento calculado con cuidado. Sabía que no podía darle la espalda. Algo dentro de mí gritaba que debía mantener mis ojos fijos en ella. Pero el miedo era intenso. Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos, y me sentía atrapado en una pesadilla de la cual no podía despertar. ¿Por qué? ¿Por qué te llevaste a mí, hijo?, murmuró, como si me culpara por alguna tragedia. Su voz era un eco, un susurro doloroso que penetraba en mi mente y hacía temblar mi cuerpo. Traté de balbucear que no sabía de qué estaba hablando, pero las palabras morían en mi boca. Entonces, ella levantó lo que sostenía en sus brazos, un bulto envuelto en telas empapadas, de las que goteaba una sustancia oscura y pegajosa. Podía ver el contorno de una pequeña mano, pálida y sin vida, asomándose entre los trapos. El olor a podredumbre llenó el aire, un hedor tan insoportable que casi me hizo caer de rodillas. Mis piernas temblaban, y cada fibra de mi ser gritaba que huyera, pero no podía moverme. Ella se acercó más, hasta que su rostro estuvo a pocos centímetros del mío. Podía ver marcas profundas de uñas en sus mejillas, como si hubiera intentado arrancarse el propio rostro, y el blanco de sus ojos era tan vacío, tan intenso, que parecía reflejar mi propia muerte.
Un sonido gutural brotó de su garganta, como un grito sofocado. Entonces, extendió los brazos hacia mí, tratando de entregarme el bulto. Un frío sobrenatural envolvió mi cuerpo. Sabía que no podía tocar aquello, que si lo hacía, jamás saldría de allí. Pero mis brazos comenzaron a moverse por voluntad propia, como si estuvieran siendo controlados. El dolor de un arañazo profundo en mi pecho me sacó del trance. Miré hacia abajo y vi 4 cortes profundos, hechos por garras que no estaban allí antes. Y entonces, de repente, ella se detuvo. Su llanto se convirtió en una risa baja, casi un susurro. El sonido fue creciendo, llenando el aire a mi alrededor, hasta que parecía venir de todas partes. Grité, tratando de ahogar aquel sonido que desgarraba mi mente, pero mi grito se desvaneció en la inmensidad de aquella risa insana. En ese momento, una luz apareció a lo lejos, y escuché una voz llamando mi nombre. Era como si alguien estuviera tirando de mí hacia la realidad. Con esfuerzo, giré mi cuerpo y corrí en dirección a la voz. Mi corazón latía tan rápido que pensé que explotaría en cualquier momento. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, y solo entonces miré hacia atrás. El callejón estaba vacío. Ella había desaparecido, pero su presencia seguía pesando en el aire. El hedor fétido aún impregnaba mi ropa, y las marcas en mi pecho ardían como si estuvieran siendo quemadas. Desde aquella noche, nunca volví a ser el mismo. Su llanto aún me atormenta, resonando en mis sueños y en las sombras de mis días. Cada esquina, cada callejón, lleva el temor de que, al doblar la próxima esquina, pueda encontrarla de nuevo. Era el 13 de diciembre de 1994. Nunca voy a olvidar esa fecha porque fue la noche en la que mi vida cambió para siempre. Como de costumbre, había ido a pasar el fin de semana en casa de mi abuela, quien vivía en una antigua y solitaria finca en el viejo camino de San Martín, a unos 30 kilómetros de la ciudad más cercana. La casa estaba prácticamente rodeada por el bosque, y solo un estrecho y oscuro sendero conectaba la propiedad con la carretera principal. Mi abuela siempre había sido una mujer fuerte e independiente. Después de que mi abuelo falleció, se negó a dejar ese lugar, insistiendo en que nada podía asustarla ni perturbarla. Yo tengo a Dios, hijo, decía con una confianza que, hasta entonces, nunca había cuestionado. Pero esa noche, algo cambió. El aire en esa madrugada era frío, tan gélido que parecía cortar la piel. El cielo estaba cubierto de nubes densas, y una espesa niebla comenzaba a envolver la finca, transformando el paisaje en un escenario casi surrealista. Eran aproximadamente las 2:30 cuando escuché el sonido por primera vez. Estaba en el cuarto de huéspedes, un espacio que olía a madera vieja, iluminado apenas por la tenue luz de una lámpara en el pasillo. Al principio, pensé que estaba imaginando cosas. Era un sonido tan bajo, casi imperceptible, como un lamento suave que parecía flotar con el viento. En ese momento, pensé que era mi abuela, tal vez teniendo una pesadilla, pero cuando me levanté, me di cuenta de que el sonido venía de afuera de mi cuarto. El lamento me guió por todo el pasillo. El suelo de madera crujía con cada paso, y cuanto más me acercaba a la sala, más fuerte se volvía el sonido. Finalmente llegué al corredor de la sala, y ahí estaba el espejo, el viejo e imponente espejo que mi abuela había heredado de algún pariente lejano. Tenía un marco negro, adornado con detalles que parecían garras y espinas. Había algo perturbador en él. El marco parecía, vivo, pulsando bajo la tenue luz. Nunca me había dado cuenta de cuánto me incomodaba ese espejo, pero esa noche parecía aún más oscuro, como si absorbiera toda la luz a su alrededor. Me acerqué y el llanto se detuvo de repente. En el silencio que siguió, vi algo que me dejó paralizado. En el vidrio, una sombra, una figura delgada, quieta, como si me estuviera observando. Era una mujer con el cabello largo,
enmarañado y mojado, cubriéndole gran parte del rostro. No lograba ver los detalles, pero sentía que sus ojos estaban fijos en mí. De repente, ella bajó las manos que cubrían su cara, revelando una piel pálida, casi grisácea, con marcas oscuras alrededor de los ojos, como si hubiera llorado durante días. Ese rostro. Nunca había visto algo tan macabro. Sus labios temblaban, y comenzó a abrir la boca lentamente, como si se estuviera preparando para gritar, pero no salió ningún sonido. En su lugar, el llanto volvió, pero ahora de una manera distorsionada, con una profundidad que parecía resonar dentro de mi cabeza. Era como si el propio espejo estuviera pulsando, emitiendo ese sonido aterrador. Retrocedí, pero no pude alejarme demasiado. Su mirada me atrapaba. Algo me mantenía allí, como si el peso del aire a mi alrededor se hubiera triplicado. La figura dio un paso hacia la superficie del espejo, y juro que vi las marcas de sus manos impresas en el vidrio, dejando rastros de algo que parecía ser barro mezclado con sangre seca. Mi cuerpo se llenó de un terror paralizante. Sabía que no debería estar allí, pero era como si una fuerza invisible me obligara a quedarme. Mientras observaba, ella comenzó a murmurar algo, palabras ininteligibles que parecían una súplica mezclada con un odio indescriptible. Con cada sílaba, mi piel parecía arder. ¿Por qué te llevaste a mi hijo? Las palabras resonaron de una manera susurrante y amenazante. Intenté correr, pero el suelo crujió fuerte, y la figura sonrió. Su boca se extendió de una manera antinatural, como si la piel de su rostro se estuviera desgarrando, revelando una fila de dientes afilados y puntiagudos que parecían estar esperando para devorar algo, o a alguien. Con un último impulso de desesperación, logré retroceder hasta el cuarto. Cerré la puerta con llave y me senté en el suelo, temblando, intentando no escuchar el sonido que parecía invadir mis pensamientos. El llanto se hizo más fuerte. Era como si ella estuviera del otro lado de la puerta, golpeando, pidiendo entrar. Miré la perilla, y, en la oscuridad, vi la sombra de unos dedos esqueléticos intentando girarla, forzando la entrada. El tiempo parecía haberse detenido. No sé cuánto tiempo estuve allí, tratando de contener los sollozos de miedo que salían de mí. Con cada segundo que pasaba, el llanto se hacía más alto, el susurro más amenazante. Y entonces, silencio. Un silencio tan absoluto que resultaba ensordecedor. Cuando finalmente reuní el valor para abrir la puerta, no vi nada. El pasillo estaba vacío. Pero el espejo. Ahora el espejo tenía una grieta, una marca que se extendía como un corte profundo de arriba a abajo. Y en el reflejo, vi mi propio rostro, pálido y asustado, pero por un breve instante, vi también su sombra detrás de mí. A la mañana siguiente, cuando intenté contarle lo ocurrido a mi abuela, ella simplemente negó con la cabeza con una mirada severa. Ese espejo tiene historias, hijo. Historias que ninguno de nosotros debería intentar descubrir. Fue entonces cuando noté que, a pesar de la grieta en el espejo, había una nueva marca en mi piel, 3 profundos arañazos, comenzando en el hombro derecho y terminando en el pecho. No le conté a nadie sobre los arañazos, y desde entonces, siempre que paso cerca de un espejo, siento como si su figura estuviera allí, del otro lado, esperando por mí. Esta historia comienza con una apuesta estúpida. Era una noche de viernes de otoño, cuando mis amigos y yo nos reunimos en la casa de Leo para jugar videojuegos y charlar. En el aire se sentía el olor de hojas húmedas, y una ligera niebla cubría el barrio. Durante el descanso de uno de los juegos, empezamos a hablar de historias de terror, de esas que nuestros padres nos contaban para asustarnos cuando éramos niños. La conversación comenzó de manera ligera, con risas y bromas, hasta que Leo, con el rostro serio, empezó a contar una historia que, según él, le había pasado a su madre.
Decía que una vez su madre había visto a la Llorona. Era una noche oscura y silenciosa cuando, al visitar a sus abuelos, su madre había decidido caminar cerca de un lago que estaba al lado de la propiedad. Fue allí donde, entre la niebla que cubría el lugar, la vio, una mujer pálida, llorando desconsoladamente, con un lamento profundo que desgarraba el silencio. Leo juraba que su madre, hasta el día de hoy, no se había recuperado de aquel susto y evitaba hablar de lo que había visto. Me reí y dije que todo era una historia inventada, que esas cosas no existían. Leo, sin embargo, no se echó atrás. Con una mirada desafiante, propuso una apuesta: si yo iba al lago, solo, y permanecía allí durante 10 minutos, él me pagaría 50 pesos. La propuesta sonaba absurda, pero para no hacer el ridículo ante los demás, acepté. Mis amigos me dieron una linterna, unas baterías y me desearon buena suerte con sonrisas maliciosas. Esa noche, sin saberlo, estaba a punto de entrar en un verdadero infierno. El camino hacia el lago fue surrealista. Con cada paso, el mundo a mi alrededor parecía transformarse. El sendero se volvía estrecho, y los árboles, que antes parecían comunes, ahora se alzaban como figuras distorsionadas, con ramas retorcidas que parecían dedos extendidos hacia mí. El sonido de los grillos, que hasta entonces había sido constante, desapareció cuando me acerqué al lago, como si algo estuviera en el aire y hasta los insectos sintieran el peligro. Al llegar a la orilla del lago, lo que vi fue una oscuridad profunda e impenetrable. La superficie del agua estaba inmóvil, como un espejo negro. La linterna temblaba en mi mano mientras iluminaba los alrededores. El silencio era total, una quietud que no se siente en otros lugares, como si algo me estuviera observando, esperando. De repente, un sonido, un lamento suave, como un susurro, rompió el silencio. El sonido era bajo, casi imperceptible, pero cargado de una tristeza antigua e intensa. Mis músculos se tensaron, pero intenté convencerme de que era solo el viento o algún animal en el bosque. Sin embargo, el sonido continuaba, y pronto me di cuenta de que era un llanto humano. Era un sonido tan lleno de dolor que mis ojos comenzaron a humedecerse, como si el propio lamento me afectara físicamente. Fue entonces cuando la vi, al otro lado del lago. Una figura esquelética, encorvada en la orilla, con un vestido blanco rasgado, sucio de barro y manchado con algo que parecía sangre seca. Su cabello, completamente despeinado, cubría parte de su rostro, pero yo sabía que estaba llorando. Sus hombros temblaban con cada sollozo, y su lamento se esparcía por el aire como una maldición. Estaba congelado, incapaz de mover un músculo, mientras observaba aquella figura de otro mundo. Algo me decía que debía irme, correr, pero mis pies parecían clavados en el suelo. Ella entonces dejó de llorar y giró la cabeza lentamente en mi dirección, como si pudiera oírme. Sus ojos, o mejor dicho, los huecos oscuros donde deberían estar los ojos, se fijaron en mí. Eran vacíos, sin vida, y brillaban con un resplandor maligno. Una sonrisa distorsionada comenzó a aparecer en su rostro, una sonrisa que era más una mueca de dolor y locura que una expresión humana. Sentí mis piernas temblar, y di unos pasos hacia atrás, tratando de alejarme de aquella visión espantosa. De manera torpe, tropecé con una raíz y caí al suelo. La linterna rodó lejos y se apagó, dejándome en total oscuridad. Estaba tendido, jadeando, sintiendo el olor de la tierra húmeda mezclado con algo podrido. Pero antes de poder levantarme, escuché pasos lentos y arrastrados que venían en mi dirección. Intenté tragarme el pánico mientras los pasos se acercaban. Ella estaba cada vez más cerca, y podía sentir cómo la temperatura a mi alrededor descendía. El aire estaba helado, y mis dedos se entumecieron. Empecé a arrastrarme hacia la linterna, desesperado, pero parecía que con cada centímetro que avanzaba, ella se acercaba más. Cuando finalmente toqué la linterna, la encendí con desesperación,
y el haz de luz reveló algo que nunca podré olvidar. La Llorona estaba allí, a centímetros de mí, inclinada sobre mi cuerpo, con el rostro distorsionado en una sonrisa grotesca. Sus dientes estaban al descubierto, amarillentos y puntiagudos, como los dientes de un animal. Y entonces, abrió la boca de una forma antinatural, creando un agujero negro que parecía absorber toda la luz y la vida a su alrededor. Su llanto comenzó de nuevo, pero ahora era una mezcla de lamento y odio, y su voz parecía resonar directamente dentro de mi cabeza. Entonces, extendió una mano esquelética hacia mi rostro. Sus dedos eran fríos como el hielo, y cuando tocaron mi piel, sentí un dolor insoportable, como si me estuvieran arrancando el alma. Murmuraba algo sobre su hijo, repitiendo las palabras en un tono que parecía una sentencia de muerte. «Devuélveme, a mi hijo, devuélveme». Cada palabra era como una cuchilla perforando mi mente. La desesperación me invadió y, en un último esfuerzo, conseguí soltarme y correr sin mirar atrás. Cuando llegué al lugar donde mis amigos me esperaban, se rieron, pero al ver mi rostro pálido y los arañazos en mi pecho, las risas se apagaron. Estaba en shock, incapaz de articular lo que había sucedido. Esa noche me quedé en silencio, y ellos nunca supieron exactamente lo que vi. Pero yo sabía, en lo profundo de mi ser, que esa figura aún me observaba, que su lamento aún resonaba en algún lugar de aquel bosque. Desde entonces, evito cualquier lugar oscuro y, especialmente, cualquier cuerpo de agua, pues temo escuchar de nuevo aquel llanto, sentir aquella presencia que me hizo experimentar el terror absoluto. Nunca olvidaré el final de aquel campamento. No quiero recordarlo, pero no puedo sacarlo de mi mente. Es como si el bosque aún me estuviera vigilando, como si ese llanto siempre estuviera ahí, resonando, esperando el momento adecuado para atraparme de nuevo. Yo y 4 amigos decidimos pasar el fin de semana en un campamento en el bosque. La idea era escapar de la rutina, alejarnos del mundo por un tiempo y mantenernos lejos de todo. Éramos jóvenes, llenos de energía, y creíamos que la naturaleza era solo un lugar tranquilo para relajarnos. No sabíamos que nuestra vida estaba a punto de cambiar para siempre. Llegamos al final de la tarde, cuando el sol se estaba poniendo y el cielo se teñía de naranja y púrpura. El campamento estaba en un lugar aislado, bien adentro del bosque. Todo era perfecto, el silencio, el olor a tierra, el sonido de los pájaros. Montamos las tiendas, encendimos una fogata y empezamos a beber y conversar. El ambiente era ligero, las bromas constantes, nadie pensaba que algo malo pudiera suceder allí. Pero entonces, en la quietud de la noche, algo cambió. Era una noche sin luna, y el cielo estaba tan oscuro que apenas podíamos ver los árboles a nuestro alrededor. Estábamos todos alrededor de la fogata cuando escuchamos, por primera vez, un sonido distante. Era un llanto bajo y arrastrado, casi como un lamento. Al principio, pensamos que era algún animal del bosque, pero, a medida que el sonido aumentaba, quedó claro que no era algo normal. Yo, siendo el más escéptico del grupo, dije que seguramente era algún otro campista perdido o algún sonido extraño de la naturaleza. Pero entonces, el llanto comenzó a acercarse. El sonido era agonizante, cada vez más claro, hasta que parecía estar dentro de nuestras propias cabezas. Aquellas lágrimas sonaban tan reales, tan humanas, que hasta ahora siento un nudo en la garganta solo de recordarlo. Intentamos ignorarlo, hacer bromas, pero el ambiente estaba cambiando. El miedo estaba apoderándose de todos nosotros. El llanto se volvía más desesperado, más intenso. No pasó mucho hasta que todos nos quedamos mirándonos unos a otros, con los ojos abiertos de par en par. Algo no estaba bien. Entonces sucedió la primera cosa extraña. La fogata, que hasta entonces ardía con fuerza, comenzó a apagarse sola.
El viento se volvió gélido, enfriando la piel, y la noche, que antes parecía tranquila, ahora estaba cargada con una tensión pesada. Y el llanto estaba más cerca que nunca. Decidimos investigar. Yo seguía siendo escéptico, pero algo en mi estómago me decía que no debíamos ignorar aquello. Caminamos lentamente hacia el bosque, con linternas en mano, pero el llanto continuaba guiándonos, envolviéndonos, haciendo que todo fuera más sofocante. El sonido parecía venir desde dentro del bosque, pero no de una dirección específica. Era como si estuviera en todas partes, reverberando en los árboles, en el viento, en nuestros propios cuerpos. Fue entonces cuando vimos la primera sombra. Estaba a la distancia, parada entre los árboles. Su figura era indistinta, pero lo que me marcó fueron los ojos, grandes, profundos y vacíos, como si algo hubiera consumido el alma de esa criatura. Y entonces, se movió. Nos quedamos paralizados. No sabíamos qué hacer, si correr o quedarnos allí, esperando la próxima cosa que nos asustara. Pero, como si el miedo hubiera tomado el control, uno de nosotros, Alex, hizo lo que ninguno de nosotros esperaba. Gritó. La criatura, la llorona, o lo que fuera, lo escuchó. Ella dejó de llorar. Por un momento, todo quedó en un silencio absoluto, y pensé que habíamos sobrevivido a alguna ilusión, a una manifestación de la mente. Pero no. Ella se dio la vuelta. Su rostro. Jesús. No parecía humano. Su cara estaba pálida, con la piel estirada de una manera grotesca. El cabello era largo y negro, enmarañado, cubriendo partes de su rostro. No tenía boca, solo una abertura oscura, como un vacío que no terminaba, y cuando nos miró, vi que sus ojos estaban sangrando. Eran dos agujeros de los que fluía algo que no parecía sangre, sino una sustancia oscura, viscosa. De repente, el llanto volvió. Pero ya no era un llanto de tristeza. Era un llanto de rabia, de desesperación, como si ella estuviera luchando por permanecer allí, por atraparnos. Nuestros corazones latían como tambores. Todos comenzamos a correr, sin rumbo, sin pensar, solo corriendo, tratando de escapar de ese mal. Pero el llanto nos perseguía. Nos envolvía, nos cegaba, y cada paso parecía acercarnos más a ese abismo. Miré hacia atrás y vi a la llorona más cerca, mucho más cerca. Se arrastraba de una forma bizarra, con los brazos extendidos y rotos en ángulos imposibles, los pies descalzos aplastando las hojas secas. Sabía que no me daría tiempo para escapar. Fue entonces cuando escuché el grito de Leo. El sonido que hizo me congeló. Cuando miré, lo vi caer al suelo, y la llorona estaba encima de él, con sus largas manos rodeando su cuello. Él intentaba gritar, pero no salía nada. Lo único que oí fue el sonido de su garganta siendo aplastada, y el llanto de ella, ahora más fuerte, más alto, como si estuviera consumiéndolo todo. No miré más hacia atrás. Solo corrí. No sé cuánto tiempo, ni a dónde llegué, pero cuando finalmente dejé de correr, todo volvió a quedar en silencio. Cuando la policía nos encontró, no había señales de nuestros amigos. El bosque estaba vacío, el campamento destruido, y el olor a tierra mojada aún flotaba en el aire. Pero lo peor de todo fue el llanto. Aún lo escucho. Todas las noches silenciosas, cuando cierro los ojos, está ahí, llamándome, como si supiera que no podré escapar para siempre. Nunca imaginé que mi vida pudiera cambiar de manera tan insana. Antes de esa noche, todo era simple para mí. Era una joven mujer, con toda la vida por delante, constantemente elogiada por mi belleza. Las personas siempre me decían que tenía el rostro de una diosa, y eso me daba una sensación de poder incontrolable. A cada mirada envidiosa, me sentía más poderosa, más en control de mi destino.
Nunca imaginé que esa misma belleza pudiera ponerme en el centro de una pesadilla tan profunda y perturbadora, algo que nunca podría haber previsto, ni en mis peores pesadillas. Fue en una noche cálida de verano cuando mi vida comenzó a desmoronarse. Decidí salir a dar un paseo solitario por la ciudad, algo que solía hacer cuando quería escapar del ruido de la rutina. La ciudad parecía más tranquila por la noche, cuando la oscuridad tragaba los ruidos del día, convirtiéndolo todo en algo más sombrío y misterioso. No había luna esa noche, y el cielo estaba cubierto, una capa de nubes negras que hacía que el ambiente fuera aún más sofocante y opresivo. La brisa, que normalmente sería refrescante, estaba helada, como si el aire mismo estuviera de luto. Caminaba en dirección al parque, un lugar que siempre me había dado una sensación de paz, cuando la vi por primera vez. Estaba de espaldas, mirando fijamente al lago, una visión que parecía normal al principio, pero que rápidamente se convirtió en una presencia perturbadora. La mujer parecía ser mayor que yo, pero algo en su postura, en su silueta, me dejó profundamente incómoda. Su cabello estaba enredado, revuelto de una manera que no parecía natural, y el vestido que llevaba estaba sucio, manchado de tierra, como si hubiera vagado por días o incluso meses, sin encontrar refugio. Era un vestido antiguo, descolorido, casi como si hubiera sido rasgado por sus propias manos. La sensación que experimenté al verla fue la de que algo estaba mal, que ella no era simplemente una mujer común. Pero lo que más me asustó fue el silencio que la rodeaba. No había sonido de grillos, ni susurro de los árboles, el mundo parecía haberse detenido. No se movía, como si estuviera atrapada en un estado de observación. Estaba a punto de desviar la mirada y seguir mi camino cuando una sensación helada recorrió mi columna. Ella no solo estaba mirando el lago. Ella me estaba observando. Sentí como si sus ojos estuvieran clavados en mí, aunque no podía verlos. Era una presencia invisible, pero palpable. Algo en esa mujer parecía depredador. Traté de apartar esa sensación, diciéndome a mí misma que estaba paranoica. Pero entonces, se giró lentamente, con un movimiento casi sobrenatural. No había prisa en sus movimientos, como si el tiempo no significara nada para ella. Cuando sus ojos finalmente se encontraron con los míos, mi sangre se congeló. Esos ojos no eran ojos humanos. Estaban vacíos, como agujeros negros que absorbían toda la luz alrededor. Lo que antes parecía ser una mujer, ahora se transformaba en algo mucho más horrible. Su piel era pálida, casi transparente, como si la vida se hubiera drenado de ella hace mucho tiempo. Pero lo que realmente me hizo temblar fue su sonrisa. Era una sonrisa grotesca, distorsionada, como si hubiera sido esculpida a partir de sufrimiento y dolor. Sus labios no se movían, pero la sonrisa parecía ser una máscara, una expresión que no tenía significado. No había emoción, solo vacío. El silencio continuaba. Y entonces, el llanto comenzó. Primero, un susurro distante, casi inaudible, pero que pronto se volvió más fuerte, más claro. Era un llanto dolorido, desesperado, como si la mujer estuviera lamentando algo muy profundo, algo que ya no podía ser recuperado. El sonido parecía provenir de dentro de mí, como si mi propia alma estuviera siendo invadida. No dijo una palabra por un tiempo. Solo me observaba, con esos ojos vacíos y fijos en mí. Y luego, su voz, áspera y distorsionada, cortó el silencio. Tienes lo que yo quería. La voz era tan extraña, como si fuera un susurro que provenía de un lugar más allá de lo físico, algo más allá de la muerte. Era como si la voz no viniera de la mujer, sino de algo más profundo, algo que no se veía, pero se sentía. Me quedé congelada, sin palabras, sin saber qué responder. El miedo comenzó a apoderarse de mí, y la sensación de que estaba en un verdadero peligro se intensificaba con cada segundo. Ella repitió, su voz llena de ira y desprecio. Belleza.
Una belleza que nunca pude tener, y ahora tomaré la tuya. Esas palabras resonaron en mi mente, y en ese instante me di cuenta de que la mujer frente a mí no era una persona común. Ella no era simplemente una mujer que había perdido a su hijo, como decían las leyendas. Ella era algo mucho más macabro, algo que se alimentaba de lo que los demás tenían. Era la Llorona, la mujer que persigue a sus víctimas, arrancándoles todo lo que tienen, no solo a los hijos, sino la propia esencia de sus vidas. Pero ella no buscaba a un niño. Ella buscaba algo mucho más perverso, mi belleza. La envidia que llevaba dentro la consumía, y la rabia que exhalaba de ella era palpable. Ya no era solo una mujer desesperada. Se había convertido en algo demoníaco, una sombra de su humanidad, en busca de algo que no podría tener, algo que deseaba más que la propia vida. Cada paso que daba hacia atrás, ella daba un paso hacia adelante. El espacio entre nosotros parecía disminuir a una velocidad sobrenatural. Traté de correr, pero el miedo me paralizaba. El sonido de su llanto aumentaba, convirtiéndose en un grito estridente, lleno de sufrimiento y de ira. Era como si ese llanto estuviera invadiendo mi cuerpo, sofocándome, como si cada lágrima derramada por ella fuera un cuchillo clavado en mi pecho. Corrí sin pensar, sin dirección, solo queriendo escapar de esa presencia monstruosa que me perseguía. El llanto no paraba, se arrastraba por los pasillos de mi mente, y sus ojos vacíos seguían fijos en mí. En cada giro que tomaba, ella estaba allí, más cerca, más cerca. Y entonces, en algún momento, me encontré acorralada. Ya no había más lugar para correr. Lo único que quedaba era enfrentar a esa criatura de ojos vacíos y alma perdida. El miedo se apoderó de mí, y grité. ¿Por qué yo? ¿Qué hice para merecer esto? La respuesta llegó con una sonrisa diabólica, una expresión que ya no era humana, una expresión que no tenía alma. La Llorona simplemente respondió con un suspiro, y sus manos se levantaron lentamente, dedos largos y finos como garras, listos para alcanzarme. Su llanto se transformó en un grito ensordecedor, y de repente, sentí como si mi alma estuviera siendo arrastrada dentro de ella. Mi cuerpo ya no me obedecía. Estaba siendo arrastrada hacia un abismo negro, donde no había esperanza, donde la luz ya no podría alcanzarme. Era como si la oscuridad me hubiera devorado, y supe que nunca más vería la luz. Y, por fin, la Llorona me alcanzó. No tocó mi piel, pero su grito penetró en mí, congelando cada parte de mi ser. Sentí como si mi esencia estuviera siendo arrancada, mi identidad desvaneciéndose frente a sus ojos. El rostro de la mujer se deshizo, se transformó en algo monstruoso, algo que ya no se podía describir. Ahora, ya no soy quien era. El brillo que antes me hacía especial fue consumido, y ahora soy solo una sombra de mí misma. Ella me llevó, pero no de inmediato. Me transformó en algo peor, algo que nunca podrá escapar de la oscuridad. Su envidia sigue dentro de mí, su grito resonando en mis noches silenciosas. Y si me ves, tal vez no lo notes, pero mis ojos contienen su sufrimiento, y el llanto nunca cesará, aunque trate de huir. Ella aún me persigue, y quién sabe, tal vez todavía me esté buscando, esperando llevarse más de mí, más de todos aquellos que ella desea destruir.